Diana Fuentes, ¿cómo estás, Diana? Buenas tardes. Hola Julio, hola Arnoldo. Pues aquí ahora desde mi casa, ahora no estoy en la UAM, entonces Sí, cambio de escenografía. cambio de escenografía, muy bien. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Diana, supongo que adelantaron el feriado por el probable triunfo, como en Ecuador, perdón, en ¿Qué Paraguay. pasó, Arnoldo? Como en Paraguay, quise decir. Sí, sí, Sí sí. nos adelantaron la salida, sí, nos empezaron a cerrar hace ratito, así como, bueno, ya váyanse, porque estamos muy al sur. Bueno, ¿a quién le vas o qué onda, Diana? No, pues sí le voy a México. Escuchaba ahorita lo de David y Goliat y pues sí, Ecuador es un país chiquito, es un país con muchos problemas. Quiero mucho Ecuador, tengo muchos amigos ecuatorianos. El gran filósofo Bolívar Echeverría fue mi maestro y era ecuatoriano. Eso me vincula anímicamente mucho a ese país. Entonces los quiero mucho, pero pues duele más el cuero que la camisa, la verdad. Bien. Arnoldo Cuellar, ¿cómo la ves? ¿Qué pronóstico? ¿Qué onda con el próximo partido? Ya faltan 5 horas para que ruede el balón, Arnoldo. Pues sí estoy preocupado porque los he visto jugar muy bien a los ecuatorianos, muy conjuntados, digo, siendo objetivos. Esperemos que el Azteca pese y que, bueno, pues que también Javier Aguirre arriesgue un poquito y los deje jugar y no nos manden nada más a trincherarnos, aunque bueno, ayer a Paraguay le dio resultado esa táctica, pero fueron demasiado disciplinados. Entonces pues, estaría ahí comiendo cacahuates por los nervios hasta el final del partido, seguramente. Diana Fuentes, ¿qué significados, qué análisis desde lo simbólico de una llegada de un país con los problemas que ya sabemos y que creo que no es necesario repetirlos, las cosas pros, las contras, los avances, las esperanzas, las decepciones, pero llegamos hoy muy comprometidos anímicamente con la esperanza de un triunfo deportivo que algunos dicen puede ser un aztecaso? ¿Cómo van fluctuando los estados de ánimo ante hechos relativamente azarosos, como es el resultado de un partido de fútbol, pero qué tanto eso puede influir en el curso de procesos políticos o sociales, Diana? Pues yo creo que los políticos saben muy bien que el estado de ánimo cuenta un montón, ¿no? Claro, nunca es unifactorial, ¿no? Podríamos decir que el estado de ánimo conduce a que una fuerza política de pronto salga de la nada o que se gane un proceso electoral, pero el estado de ánimo social es importantísimo y también tiene un registro de algo impredecible, ¿no? Creo que pues ahora en nuestro país pues debe estar sucediendo en otros tantos, ¿no? De los seleccionados que están avanzando, de aquellas naciones que nos han sorprendido. Yo lo he dicho varias veces, el fútbol no ha sido nunca, ¿no? Algo a lo que yo sea aficionada, pero pues cómo no disfrutar aquellos penales que anoche nos regalaban Marruecos contra los holandeses, ¿no? O el triunfo de Paraguay, ¿no? Frente a Alemania. O sea, son cosas que se tienen que disfrutar porque tiene un registro simbólico también como una especie de ajuste de cuentas, ¿no? De un ajuste de cuentas histórico que no podemos dar por otra vía y que cuando menos momentáneamente en un marco pues bien viciado, la FIFA, los ricos viendo en los todo eso lo sabemos. Pero los seres humanos, dicen algunos antropólogos, sociólogos muy serios, somos animales de símbolos también, ¿no? Y lo simbólico tiene esa sobrecarga a la cual te refieres, que es afectiva también lo decía el gran filósofo Spinoza, ¿no? Hay afectos, el afecto es aquello que nos mueve y hay algunos afectos que animan, ¿no? Que nos llevan, nos conducen a sentir goce, disfrute, placer. Entonces, por supuesto que en la política, encontrar el espacio que permita tener o aprovechar la oportunidad para ese ánimo, rescatarlo y guiarlo hacia algún lugar, siempre es una gran tentación. Sin embargo, no todo el ámbito político tiene la habilidad para hacer cosas así, ¿no? No todo ánimo social de pronto floreciente puede realmente ser arropado o llevado a cierto lugar. Pregúntenle a Samuel García, ¿no? Regalándole, entendí, ¿no? Que regaló camisas naranjas en el partido y pues resulta que Holanda perdió. Entonces,
bueno, puede haber la intención, pero ni el feeling ni la condición para llevarlo para allá. Entonces, bueno, pues yo creo que en este momento en realidad los mexicanos estaremos atentos. Si gana México, ojalá, ¿no? Pero si gana México, pues evidentemente eso va a florecer más. Y no está nada mal también tener esos espacios de disfrute, de goce y de juego, ¿no? Bien, gracias. Demos la bienvenida a Temoris Greco, que supongo que se quitó la camiseta de la selección mexicana para ponerse presentable a este. Temoris, bienvenido. Perdón por la demora. Andaba ordenando aquí cosas que no se ponen de acuerdo, pero ya está todo. Pues más o menos, ¿qué será? ¿Como el país o como la selección mexicana de fútbol, Temoris? Los cables, que son más complicados, pero bueno. Órale. Arnoldo Cuellar, perdón. Arnoldo. Que se le cruzaron los cables a Temoris. Sí, literalmente. No, se enredan, se cruzan, hacen lo que quieren. En fin, tienen vida propia. ¿Estás peleadón con la... ¿Cómo? ¿Tú no estás peleadón con la tecnología, Temoris, o sí? No, pero con los cables sí, los cables todavía no nos volvemos totalmente wireless. Sí. Eso es. Sí. Qué bendición cuando de pronto, y nos van a ver como nosotros vemos a otras personas hacia atrás, de que cuántos cables y cuántos enredos cuando llegue la nueva tecnología wireless, sin alambre, todo, nos van a ver como anticuados trucutús que andábamos enredados con cables, conexiones, quién sé cuántas cosas. Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema simbólico, político del Mundial de Fútbol, los resultados de México y las expectativas de un triunfo o un fracaso hoy en el Estadio Azteca? Pues miren, yo creo que sí es importante en el ánimo nacional pues, que pase una cosa o la otra. No creo que vaya por el mismo carril que el sentimiento que pues está vinculado a las cuestiones sociales o las cuestiones políticas. Yo creo que se diluye. No sé, no creo que la frustración de México 86 por haber perdido en penaltis frente a Alemania haya durado hasta el 88 para repudiar al PRI y a Carlos Salinas de Gortari, el candidato de Miguel de la Madrid. Pero bueno, sí, coincido mucho con Diana, es simbólico, es relevante, pero mira, por ejemplo, tantos fracasos acumulados, muchos de ellos llegando al nivel del ridículo, creo que Qatar fue uno de ellos, de nuestro fútbol, ya debieran haber provocado algo para que la organización empresarial del fútbol mexicano, donde no tiene nada que ver la intervención gubernamental, ni siquiera para regularlos, que algo debería haber ahí, porque no deja de ser un espectáculo público importante, donde mínimamente deberían, bueno, pues garantizarse algunos mínimos de calidad, de profesionalismo, de respeto al público, y no ha pasado, ¿no? Yo recuerdo que después de Qatar, muchos analistas decían, algo tiene que cambiar, y la multipropiedad, y el descenso, etcétera, y las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Entonces, no creo que vaya a suceder otra cosa más que al gusto, disgusto, enojo, euforia que pueden ocurrir hoy en la noche y los próximos días, y si se gana continuará esta ilusión que tarde o temprano topará con pared, porque nuestro fútbol no está para llegar a niveles mucho más lejos tampoco, ¿no? Por una objetividad, por una realidad, ¿no? Cuando ves jugar, digo, estos marroquíes, que entiendo que además es un equipo que es un proyecto nacional del rey de Marruecos, que tomó el tema en sus manos, le inyectó recursos, hizo algún tipo de decisiones políticas también, repatrió a jóvenes nacidos ya en Europa de padres marroquíes con toda una conducción, ¿no? O los clubes europeos que son propiedad también de las monarquías del Golfo Pérsico, etcétera, donde hay una gran cantidad de recursos inyectados. Bueno, pues aquí estamos muy lejos de eso, estamos lejos siquiera de un profesionalismo mínimo, y cuando uno, no conozco de esto, quizás me voy a meter en Honduras, pero no sé cómo sea la liga de fútbol de Ecuador, pero supongo que no vale lo que vale la mexicana, y por eso muchos jugadores ecuatorianos recurren a jugar en México, pero hoy se ve de alguna manera un equipo mejor hecho. Perdón, voy a recibir mucho hate aquí, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa precisamente. Temoris Greco, ¿qué nos dices de esta tarde? Lo simbólico, lo que puede implicar
la ilusión y la desilusión en términos sociales y políticos. ¿Cómo ves? Y si te arriesgas a un pronóstico de resultado, adelante, Temoris. Eso, el pulpo tem, ok. Sí. No, yo bueno, creo que yo espero que gane la selección, como siempre, a pesar de que también como tanta otra gente, pues estoy bastante de mal humor con este mundial que le ha impuesto tantos costos al país sin que, y con tantas ventajas y beneficios para la FIFA, y además con el despropósito de que tengamos a la presidenta pues participando del tema con anuncios de la FIFA y de Coca-Cola, o el famoso pato con una bufanda de la FIFA, ¿no? ¿Qué cosa horrible es esa? Peña Nieto está simpático, Temoris. Sí, está simpático, pero ese pato antes no andaba con la corbata de la FIFA. O sea, se la pusieron para el evento, ¿no? Y no están dando pasos sin guarache. Entonces, yo como confío en que la selección va a ir más allá del cuarto partido, como confío en que va a ir bastante más allá. Ya estuvo pues muy bien lo de Alemania fuera y Holanda fuera, ¿no? Dos de los favoritos, de los campeones, y como ya mencionaba Diana, pues también el tema de Holanda, que tenemos esa espinita clavada. Ojalá hubiéramos sido nosotros los que lo hubiéramos sacado, pero bueno, hay que agradecerles a los marroquíes que lo hayan hecho por nosotros. Y también que selecciones consideradas pequeñas se crezcan. Eso está muy bien. Yo se esperaba que la selección de Irán pudiera pasar. Hicieron o sea, que estuvieron a puntito, a un brinquito de pasar. Les anularon un gol que posiblemente fue anulado de manera incorrecta. Con ese gol hubieran pasado. Y en el contexto de lo que ha sufrido ese país a manos de Estados Unidos e Israel, y en el contexto más amplio de los crímenes contra la humanidad que cometen esos dos países en Levante, pues hubiera estado súper bien que pasaran, hubiera sido un gesto simbólico, y también porque la FIFA permitió todo tipo de abusos contra la selección de Irán sin mover un dedo, ¿no? O sea, que bueno, pero ya de la FIFA, ¿qué se puede decir? Habría que invitar a Fifantino a darse un paseo con la banda a ver cómo le va. Pero bueno, el caso es que sí, ojalá pasen, pero ojalá que no volvamos a tener una situación en México en la que un corporativo extranjero mega corrupto como es la FIFA, pues puede hacer lo que quiere, incluso ya, al grado de imponer su ley en los estadios. Bien, gracias, Temoris. Bueno, pues ya iremos viendo los vaticinios también, los arriesgarse como pulpo vaticinador. Pero en fin, vamos avanzando en los temas de este día. Y bueno, entre otros de lo que tenemos hoy está lo relacionado con estos señalamientos desde el New York Times acerca de que hay nuevos informantes al poder de Estados Unidos que estarían delatando, que estarían siendo infidentes y que estarían dando aportaciones a Estados Unidos. Pareciera, Diana Fuentes, una maniobra como de manual de tratar de crear división entre un grupo o una corriente política, haciéndole sentir que hay personajes importantes que están soltando la sopa para protegerse y hacer que otra parte de ese cuerpo político se angustie y trate también de adelantarse a ello. Lo cierto es que viene desde un diario de relevancia internacional, como es el New York Times, pero pues como que son partes de manuales de un periodismo muy complicado a nivel nacional, con ejemplos que están ahí a la vista, y internacional, entre otros. ¿Qué opinas, Diana, sobre este tema? Sí, efectivamente, como lo describes, me parece que lo que se ve es, bueno, primero que el New York Times también está jugando un poco a ser actor en el tema, ¿no? Pero bueno,
podría ahí discutirse ampliamente sobre en qué medida el periodismo, y en este caso un periódico como este, además, tiene o no a bien considerar que debe interferir del modo en el que se está haciendo. Esa es otra discusión. Pero lo que señalas sobre el hecho de que se insinúe que hay entonces quienes estarían dispuestos a empezar a funcionar como informantes y empezar a revelar información que demostraría aquella hipótesis, y no solo hipótesis, sino la afirmación que se ha hecho ya en los últimos meses, si no es que ya par de años, sobre la colusión de un sector del gobierno de la 4T o de políticos relacionados con la 4T y el crimen organizado. Pues estos anuncios, sin lugar a dudas, tienen la intención de torpedear, tienen la intención, ¿no?, de crear ahí una reacción también del lado del gobierno, pero efectivamente la pregunta, por supuesto, que se abre y que no queda suficientemente clara es más bien de quiénes podría tratarse, ¿no? Y en qué contextos. Hay, digamos, ahí algunas insinuaciones y algunos nombres que evidentemente salen a la luz. Se puede pensar, por supuesto, en el caso de Durazo en Sonora o de Américo Villarreal en Tamaulipas. Salen nombres, ¿no? Empiezan ahí los debates que se han dado en torno al hecho mismo de Rocha Moya y la presunta relación que tendría entonces o habría tenido con el cártel de Sinaloa. Entonces se empieza a habitar el debate público de nombres a los que se empieza a asociar a lo que creo que se muestre como una red que no permitiría o que implicaría la idea de que no se trata de casos aislados, no se trata de algunos políticos que fueron arropados por la Cuarta Transformación, pero que en realidad eran ya ellos en sí mismos tenían una trayectoria cuestionable, sino más bien intentar trazar ya una suerte de entramado que implicaría también un compromiso de otro orden de parte de las fuerzas políticas que agrupa la llamada 4T y particularmente su partido Morena, ¿no? Entonces creo que aquí, pues eso es lo que se está intentando dibujar, ¿no? Algunas ideas de que se trata de gobernadores, de legisladores, y todo esto, pues hace parte del entorno en el que se ha insistido también desde el gobierno de los Estados Unidos, su embajador en nuestro país, el marco también de las discusiones que abre la oposición y la intención de la oposición por fortalecer la idea de que hay un narcogobierno. Todo eso está entonces generando este entramado. Sin embargo, lo que sí hace falta y lo que requerimos aquí en México y la opinión pública es que más bien pues se nos esclarezcan cuáles son las fuentes, porque aquí el problema es que no queda, se insinúa una serie de cosas, pero no nos queda claro de dónde se obtiene esta información que pareciera entonces revelar esta serie de colusiones. Y creo que ahí incluso la respuesta que dio en su momento la propia presidenta me parece correcta, es decir, preguntar cómo es que puede haber notas de este tipo o se puede generar información de este tipo cuando no tenemos claro y no se documenta con suficiencia para aquellos que seremos receptores de este mensaje, pues de dónde está saliendo. Y creo que eso es algo que tenemos que poner en la mira porque entonces se trata de los decires, de los supuestos que van generando entonces esa imagen de que estamos ante algo que no es el caso de la manzana podrida, sino de un entramado mucho más complejo. Creo que ahí no hay duda sobre que se trata de la intención, o nos están tratando de conducir a pues manchar no solo la figura o los nombres de algunos de estos políticos, que en algunos casos de hecho podría ser lo de menos, sino más bien pues es ese enorme golpeteo en contra de lo que el proyecto de la 4T representa.
Pero del otro lado, del lado del gobierno, creo que vendría muy bien no solo cuestionar ese tipo de información o llamar a la necesidad de que hubiera un sostén mucho más solvente, sino también que del lado también del gobierno, pues también permitan que se vaya visibilizando que en aquellos casos en los que hay un mínimo suficiente de duda sobre la solvencia de algunos de estos personajes, que no solo se va a seguir el caso, sino que se va a actuar en consecuencia. Creo que de ese lado es fundamental para que entonces se dé una respuesta cabal y una respuesta que es como la que merecería no solo el proyecto que representa la Cuarta Transformación, sino también la sociedad mexicana. Entonces, bueno, creo que todo hace parte de esto que hemos venido discutiendo en las últimas semanas. Bien, gracias Diana. Arnoldo Cuellar, Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema que agregaríamos a lo que está sucediendo con esta serie de publicaciones que se van multiplicando y que muestran pues casi como si fuera un libreto de filtraciones de agencias estadounidenses para ir sembrando incertidumbre, división, percepciones que pavimentan el camino a acciones políticas de los gobiernos que filtran o que empujan, que en este caso pareciera Estados Unidos? ¿Qué opinas, Arnoldo? Mira, bueno, me gustaría verlo desde dos puntos de vista. Uno, no le veo mucho sentido si estás teniendo fuentes de información en donde quiera que sea en el gobierno mexicano, etcétera, que están produciéndote resultados, quemarlas de esta manera, ¿no? Avisar que tienes fuentes de información que están proporcionándote datos sobre lo que está pasando. Pues lo lógico sería que sigas extrayendo información hasta formular acciones. En ese sentido me parece más una estrategia de propaganda. Yo entiendo que la lógica entre los periódicos norteamericanos y sus fuentes, pues de un intercambio permanente, ¿no? Hoy obtienes una información importante, les das también algo a cambio, mantienes la relación, pues como es el trato entre fuentes de ese tipo, y además con mucho menor rigor si se trata de cuestiones más allá de sus fronteras, ¿no? Y que en donde no tendrían ningún reclamo y hay una gran impunidad en cuanto a lo que puedas decir o no decir. El tema de Durazo y de Américo Villarreal ya se había insinuado en la primera filtración, la de Los Angeles Times, cuando se dijo que tenían visas especiales, que ya no tenían la visa normal, pero que tenían una especie de permiso para ir precisamente a tener entrevistas de este tipo. Entonces, bueno, eso fue hace varias semanas, hoy se reproduce esto, pues incluso como técnica de golpeteo me parece un tanto cuanto deficiente, ¿no? Ahí viene el lobo, ahí vamos ya, prepárense. No deberíamos estar nerviosos por eso, digo, nadie se muere la víspera, nada más los guajolotes, ¿no? Ya deberíamos conocer muy bien a los norteamericanos, y más en esta administración, y más el tema con las agencias, la DEA, etcétera, que se manejan con su propia agenda, ante el descontrol que hoy hay en Washington, con Trump ocupado en mil cosas y mandando un tuit por aquí y otro por allá, funcionarios inexpertos, pero muy radicales en sus posiciones. Yo creo que hay pues muchas agendas ahí cruzadas. Otras veces hemos comentado que la diplomacia norteamericana, esa que se hace tras bambalinas y no la que necesariamente aparece en los periódicos o es formal, sino el cabildeo tendría que extremarse hasta para tener información de quiénes son los que están con las mayores intenciones intervencionistas y qué posibles aliados existen también, porque debe haberlos. Gente que está contra la agenda de Trump, gente que quiere meter en control estas agencias, legisladores, no solo demócratas, incluso republicanos, pero alguien tendría que estar trabajando en Washington, como son estas cosas, bueno, pues con un profesionalismo y quizás con recursos, porque me imagino que también hay corrupción y mucha, y hay agencias de cabildeo que te consiguen entrevistas, etcétera. No sé, lo que haya que hacer, para eso son profesionales. En la medida en que se trata de defender un proyecto al país, a la presidenta, y no defenderla de ataques, sino preparar una estrategia de respuesta o de anticipación, ¿no? Del lado de México, pues me preocupa que estemos tan preocupados de que haya informantes, pues que hay demasiadas cosas que informar. O sea, yo creo que también aquí tendría que hacerse un ejercicio
de que el gobierno y los gobiernos, que ya son dos, que se plantearon entrar a fondo contra la corrupción y las malas prácticas y las asociaciones indebidas, incluso delictuosas del pasado, y ahí está García Luna, etcétera, bueno, pues no estuviesen avanzando en ese terreno y que estuvieran pactando con él. O sea, sabemos hace mucho tiempo que el crimen organizado en México ha crecido, es un problema, se ha diversificado, está territorialmente muy compenetrado, maneja instancias en los municipios, en alcaldías que no tienen manera de enfrentársele, perdón, y bueno, y que incluso gubernaturas pudieran estar pasando. Se habla, por ejemplo, del gobernador de Durango, de Esteban Villegas. Bueno, pues ya quiero ver a Alito yendo a Washington a presentar también una denuncia contra él, ¿no? Para que agarre parejo. Entonces, ese es un tema que debería estar en nuestra agenda prioritaria, ¿no? Y que de alguna manera lo ha estado, aunque sea de forma aleatoria o episódica, con estos temas de los operativos Enjambre, que ha dirigido Omar García Harfuch, que no se ven como sistemáticos y que no se ve también un trabajo de inteligencia amplio para, antes que nada, tener información y ver por dónde se empieza, ¿no? Y por dónde se continúa. Entonces, separando estas dos cosas, creo que el problema queda más claro. O sea, no tendríamos que estar apanicados por lo que están publicando los periódicos norteamericanos, pero sí teníamos una tarea pendiente que realizar de este lado, ¿no? Bien, gracias, Arnoldo. No tendríamos de qué preocuparnos si las cosas no estuvieran tan mal acá. Diana, ¿qué perspectivas en lo que estamos viendo? Cada semana pareciera que estamos volviendo a lo mismo. Y en el fondo, pues sí, es el planteamiento de Estados Unidos, narcopolítica, narcogobierno, ya van por los políticos mexicanos, ya están encima de ellos, pero al mismo tiempo cada semana van evolucionando. No sé, hemos visto incluso en algunos medios de comunicación nacionales expresiones muy polémicas, como es la presunta entrevista a Carlos Monsiváis y los agregados tramposos que se le hicieron. Está el caso de Fernández Noroña, acusado de una paternidad falsa, pero usada contra un político 4T. El caso de Israel Vallarta y Ciro Gómez Leiva. En fin, ¿ves una evolución del manejo informativo conforme a agendas de desestabilización en México, Diana? Yo creo que en algunos casos sí, ¿no? En algunos casos creo que efectivamente la intención es que algunos de estos medios y que el alcance que tienen, la proyección que generan ciertos medios de comunicación sirva a los fines de un proyecto que ideológica, política, económicamente es distinto al de la Cuarta Transformación. Tampoco puedo nombrar cuál es ese otro, porque la realidad es que esa oposición se mantiene disgregada, por más que incluso ahora ya intenten configurarse como, o algunos de ellos como una fuerza partidista. Entonces creo que eso por una parte, y también creo que desde los Estados Unidos, un poco lo que decía Arnoldo, es cierto, es decir, ya también es claro desde hace muchos años que el uso de los medios tiene que ver también con eso. En otros, la verdad es que yo leo otro asunto, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que sucedió con Ciro Gómez Leiva y también la respuesta que se dio a través de las redes sociodigitales a la supuesta entrevista a Carlos Monsiváis, así como la respuesta también al hijo atribuido, ¿no? A Fernández Noroña, porque creo que eso lo que manifiesta también es una nueva relación entre no solo las audiencias y estos medios, sino incluso en el modo en el que se establecía, ya en el caso específico de Ciro Gómez Leiva, cómo se establecía la relación del periodista consagrado, intocable y demás en su propio ambiente, ¿no? Y la interpelación que se le hace ahí mismo. Creo que hay una nueva relación también de esa sociedad o un sector de la misma con esos medios y que estos son ejemplos de esa transformación. Es decir, puesto en otras palabras, ya no puedes salir con una entrevista falsa a Monsiváis y esperar que, pues, desde este lado, las audiencias, pues, como antes no podíamos responder a lo que se había impreso en un periódico
o lo que se difundía a través de una columna, o lo que la televisión nos ponía ahí. Como no podíamos responder, no había de otra más que, pues ahora sí que echar pestes en nuestra soledad, ¿no? Ahora hay la posibilidad de interpelar, de responder, de contestar, y eso me parece que es un cambio muy importante. Y creo que responde entonces a otra cosa muy diferente y que manifiesta que entonces no es cierto que, a pesar de que hay estas intenciones de manipulación o de conducción de la opinión pública o del debate en cierto sentido, que esto se produzca de manera automática. En el caso de lo de Ciro Gómez Leiva, me parece bien indicativo que de pronto también pues era inimaginable en el México de hace algunas décadas que en un foro en el que hubiera estado, no sé, Sabludovsky, ¿no? Alguien le hubiera dicho sus cosas en medio de la transmisión, ¿no? Hubieran cortado la señal, se les hubiera caído. Pero aquí no tenía muchas opciones, y no tenía muchas opciones porque el impacto, la incidencia que tienen esas imágenes también llega a las redes y entonces inmediatamente se produce una reacción de otro orden. Entonces, en síntesis, yo creería que efectivamente hay la intención de utilizar redes sociodigitales, medios corporativos, generar tendencias de opinión, fortalecer proyectos. El proyecto ideológico de la derecha, pues evidentemente se le está metiendo mucho dinero, mucha intención también de que se fortalezca, ¿no? Y encuentre y haga eco entre la sociedad. Pero por otra parte también creo que estamos en un momento en el que la relación entre eso que llamamos audiencias o aquellos, ¿no?, que recibimos y interactuamos a través de estas mediaciones que son las redes, pues está estableciendo otro tipo de vínculos, y entonces ya ni esos periodistas que se creen intocables o aquellos que creen que por publicar en un medio de alto prestigio pueden mentir, pues me parece que no lo son. Y eso creo que son cosas que están moviéndose al mismo tiempo, ¿no? Bien, gracias, Diana. Arnoldo, Te ¿qué tocaba opinas sobre... Temoris, Julio. ¿Perdón? Nos brincamos a Temoris y hay fuertes reclamos en el chat. Temoris, ¿por qué permites que haga yo ese acto de senilidad de andarme brincando a la gente por no darme cuenta? Porque quiero que sepas que yo soy el alumno más disciplinado de Montessori. Ya Perdón. era tiempo, ya era tiempo de escuchar unas palabras sabias así, Temoris Greco. Temoris, mil perdones, sabes que no es intencional, sino por estar aquí haciendo ustedes lo saben bien. Se le que está uno cruzaron aquí. los cables a Julio, Temoris. Sí, también se me mueven los cables. Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de, bueno, ya no sé si el anterior o el que tú desees, Temoris, adelante. O sea, bueno, es que estaba escuchando a Arnoldo y Diana y ha estado súper interesante lo que decían. Arnoldo, cuando terminó su intervención anterior, comentaba pues que tampoco hay que hacerle tanto caso a estos periódicos de Estados Unidos. Yo hice, para compartir con ustedes, un breve análisis del artículo, del reportaje, lo que sea, del New York Times, y me sorprendió pues realmente su liviandad, su fragilidad. El New York Times se propone como el estándar del periodismo de Estados Unidos, que a su vez se propone como el estándar del periodismo del mundo. No se hace gran periodismo y son súper exigentes, y si alguien comete un error, inmediatamente lo corren y lo exhiben ante todo el mundo. Pero es un cotorreo. Tienen la información, o sea, es un reportaje que tiene 37 párrafos. Su información se reduce a una línea. Funcionarios del gobierno de Morena están colaborando porque se quieren salvar, por si acaso. Eso es todo lo que tienen. Y luego se extienden 37 párrafos con información de contexto, con un poquito de análisis y con mucha interpretación. Pero la información es una o dos líneas y párale de contar. Esa información se da en el primer párrafo, en el cuarto párrafo, y luego son montones y montones de párrafos hasta que llegan al 21, en donde te dicen quiénes son las personas, porque primero solamente hablan de personas que dijeron esto al periódico. Entonces, pues uno se queda, pues, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué
por qué son autoridad? ¿Por qué el New York Times pues, las toma, ¿no? Y luego hasta que ya en el párrafo número 21, o sea, tardan 20 párrafos y al 21 para darnos un poquito de referencia. Dice, según 4 personas con conocimiento directo de las conversaciones con los informantes. ¿Por qué tienen conocimiento directo? ¿Qué posición tienen para que tengan para que nos puedan contar? Bueno, ahí dice, entre las que se incluyen abogados y antiguos agentes de las fuerzas del orden. ¿Por qué antiguos agentes de las fuerzas del orden estadounidenses tienen conocimiento de estas conversaciones? O sea, ¿por qué conocimiento directo? O sea, son ex empleados, ya no están ahí. ¿Por qué el New York Times les da una autoridad para creer todo lo que dicen? Y abogados, un abogado, naturalmente, pues representa a una de las partes. Porque estos abogados se convierten en una fuente que le dé autoridad para que el New York Times los considere. 4 párrafos después cita el único nombre, que es Derek Maltz, quien fue administrador interino de la DEA. ¿Por qué este señor tiene esta información y por qué el Times lo considera así? Pero además, Derek Maltz ni siquiera es la fuente de la información. Hace una interpretación. Dice que él está muy seguro que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas a partir de que se dice que hay gente que está colaborando, pero aquí no se dice que él sea la fuente de la información, solamente que ya que tiene esa información, pues él hace una interpretación. O sea que no sabemos quién habla y no sabemos por qué tiene tanta importancia. Y son 37 párrafos de contexto. Ya lo hemos dicho y ya lo comentaron tanto Diana como Arnoldo. Si la 4T se hubiera blindado y hubiera puesto su bandera de lucha contra la corrupción por delante, pues no tendríamos gente como Américo Villarreal, por ejemplo, entre otros, ¿no? Que de un gobierno que con todas las dudas como la que encabeza en Tamaulipas. Pero también, ¿qué es lo que está haciendo el Times? Funcionando como ariete. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Al gobierno de Trump le cuesta trabajo enfrentar un gobierno como el de Claudia Sheinbaum, no solamente por los talentos o las habilidades de la presidenta, sino porque es un gobierno muy fuerte, con un respaldo popular muy grande y con el control de los 3 poderes. Entonces necesita debilitarlo. No solamente pues para lograr una mejor negociación con el TLC, sino porque el proyecto al que está Marco Rubio, secretario de Estado, es transformar América Latina en un continente que tenga todos los gobiernos disciplinaditos para lo que diga Trump. Y van avanzando, ya ocurrió en Perú y Colombia, pero les faltan los 2 más grandes, Brasil y México. Brasil tiene elecciones en octubre y luego sigue México el año que viene. No son presidenciales, pero sí le conviene bastante al gobierno de Donald Trump debilitar al gobierno de México, haciendo que crezca la oposición. Y una de las maneras es tenerlo en permanente jaque. ¿Qué es lo que está pasando? Que a partir de estas filtraciones, de las cuales el New York Times y otros medios de comunicación se prestan a jugar como ariete, van socavando la confianza, no solamente del pueblo en su gobierno, sino entre los miembros del gobierno, entre los miembros de Morena. Están generando esta idea, uno, de que hay muchos que están bajo investigación por Estados Unidos y pronto podrían correr o ir en la ruta de Rocha Moya, eso sin tener que aportar ni una sola prueba, sin tener que demostrar nada, solamente se lo dan al Times o a otros de estos y con eso ya generan un lío aquí en México. Entonces, sin aportar pruebas, golpean. Pero además de eso, además de generar este temor, también están generando una división interna, porque eso de que hay
personas que están colaborando con ellos porque tienen miedo, pues entonces ya no sabes en quién confiar si tú formas parte del gobierno de México y ya no sabes si tu compañero de partido, diputado, gobernador o algo, está ya colaborando con Estados Unidos y te va a echar de cabeza. Entonces es una forma de ir introduciendo veneno en México para debilitar al país en general. O sea, no es solamente el gobierno, lo que quieren es debilitar el país. Y hay que entender que esos medios de comunicación funcionan de esa forma. De la misma manera en que agarraron lo de Monsiváis de inmediato y le dieron una veracidad, aunque era evidente que era una mentirota, ahora, aunque sea tan flaco como que unas personas por ahí con conocimiento que son exfuncionarios y abogados ya dijeron esto, ya se convierte en una pelotota que no solamente aprovecha la oposición, adentro del gobierno puede empezar a generar dudas y disensiones y efectivamente convertir lo que dicen que pasa en realidad las traiciones. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, qué bueno que me dijiste que me había brincado el turno de Temoris porque había rebelión aquí en el chat, había casi ya manifestación, Temoris, Temoris. Que empezaron a decir, Julio no lee el chat. Y yo dije, no, sí lo leen. Así es. Y mira, Julio, eres conductor Montessori, como la mesa. Julio, era el turno de Temoris. Pusiste el desorden en la mesa Montessori. Rafael Gómez dice, te morís de la risa, che. Te morís de la risa, che. En fin, entonces, bueno, voy con Diana ahorita. No, no es cierto. Sigue Arnoldo, sigue Arnoldo. Arnoldo, de este mismo tema del periodismo y lo que se está sembrando, pavimentando, o también está el tema de Somos México y demás. Cualquiera de los dos temas. De la prensa me parece muy interesante, pero es que es un tema viejo como el mundo, el asunto del divide y vencerás, ¿no? O sea, a ver, hasta voy a citar la Biblia, pues no dijo Poncio Pilatos, me lavo las manos y háganse bolas ustedes, o sea, entre los judíos, que el Sanedrín tome decisiones y condene a Jesús de Nazaret. Y la diplomacia europea en el siglo XIX, en la Primera Guerra Mundial, pagaban abiertamente en los periódicos de las capitales europeas de los países contrincantes, adversarios o aliados para generar opiniones positivas a una u otra cosa, y ni siquiera eso, y esto lo tiene muy bien reseñado este libro que otra vez he citado aquí de Sonámbulos de Christopher Clark, que habla de las complicaciones que condujeron a la Primera Guerra Mundial, cómo el ministro de Relaciones Exteriores de Francia pagaba periódicos en Rusia para favorecer la política de la facción dentro del zarismo que quería la alianza con Francia frente a otros que querían la alianza con Alemania, ¿no? Entonces, pues esa es una práctica casi normal. ¿Qué pasaba en México? Que en México no necesitaban esto durante todo el priismo porque el presidente de la República era el principal agente de la CIA aquí, ¿no? Entonces, pues no había ninguna necesidad de generar facciones y había un alineamiento total, desde luego con habilidades políticas de presidentes que, no obstante estar alineados con los intereses norteamericanos, también jugaban este papel de hacerle un espacio por ejemplo, a defender a Cuba, a mantener relaciones comerciales o relaciones culturales. Y la prensa ahí no tenía ningún papel, porque la prensa estaba totalmente subordinada al priato, ¿no? Atada umbilicalmente. Entonces no había ningún juego de facciones, salvo en estas columnas políticas de golpeteo entre por ejemplo, los precandidatos presidenciales, etcétera, pero que era un juego muy acotado y muy controlado desde la República. Hoy no, hoy tenemos toda esta cuestión de intereses contrapuestos, pero yo creo que hay que medirlos, ¿no? En qué sí actúan y en qué no están realizando ningún daño, en qué se están incluso dañando a sí mismos. Porque, bueno, la prensa mexicana como la mundial tendría que estar muy preocupada por su falta de credibilidad y de penetración, su abandono de una influencia fundamental en la opinión pública y su sustitución por otros recursos de todo tipo, incluyendo las lamentables noticias falsas, ¿no? Que a las que se presta cuando la prensa, que se llama a sí misma seria, pues hace también este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos da un mundo donde están cambiando las cosas a mucha velocidad, donde los intereses están incluso también cambiando, donde un modelo industrial, económico,
de aprovechamiento de los recursos naturales de las naciones más débiles y todo está modificándose hacia otras cosas, ¿no? Hacia las industrias tecnológicas, etcétera, que es la sustitución de una élite por otra. Y allí creo que pues muchos de estos medios ni siquiera están entendiendo el juego y se regresan a esquemas muy antiguos. Por eso estaría muy bien que desde pues un análisis político en el gobierno o en los gobiernos en general de los países se separara el grano de la paja, ¿no? Donde verdaderamente están ocurriendo cosas que pueden tener consecuencias y donde hay demasiado ruido. Que creo que, por ejemplo, el tema de Monsiváis es uno de esos, ¿no? Que incluso le hemos dedicado demasiado tiempo a una cosa absolutamente ridícula y que se deshace por sí misma desde el primer momento y que nada más lo que pone en evidencia es a quien lo hospedó en sus páginas y a quien lo comentó, ¿no? Entonces, si no va a resolver la prensa ni su propia crisis, ¿cómo quiere resolver la del país y opinar sobre lo que está ocurriendo en el país? Creo que ahí sí vemos una contradicción muy grave. Bien, gracias. Antes de ir a otro tema, les pido me permita nada más leer lo que reporta en este caso la prensa OEM. Dice, policías encapsulan a familiares de personas desaparecidas, quienes tienen planeada una cascarita de fútbol sobre la calzada de Tlalpan al cruce con Avenida Ermita. Esto sucedió alrededor de casi a la 1 de la tarde. Entre jaloneos y empujones, dice la OEM, un padre de familia y varias madres buscadoras cayeron al suelo y recibieron algunos golpes, por lo que tuvieron que intervenir observadores de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Las madres buscadoras, independientes y de varios colectivos, denunciaron los hechos ocurridos a los medios de comunicación presentes y mostraron los golpes que recibieron durante la trifulca. Tenemos un videíto de 20 segundos de la OEM, vamos a compartirlo antes de ir con Diana. Adelante. Bueno, aprovecho para invitar a quienes nos están haciendo el favor de estar en este programa para que a las 3 de la tarde, terminando esta mesa, tendremos una entrevista con Felipe Montaño, gobernador indígena de la Bahía de Huira, de la comunidad de Huira, con Claudia Quintero y con Ulises Pinzón, quienes desean señalar una respuesta, una réplica a lo que dijo hoy en la conferencia mañanera de prensa la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien dijo que ya la planta de amoníaco en aquel lugar está a un 95% de su construcción y que todo se hizo conforme a derecho y de manera abierta mediante una consulta o varias consultas a las comunidades. 3 de la tarde tendremos esa entrevista. Diana, hay un chorro de temas todavía, pero pues ahora sí que como buena mesa Montessori, tú escoge lo que quieras comentar, está lo de Somos México, está muchos temas, lo que tú desees en una especie de postrecito de unos 3 minutitos antes de que cerremos esta mesa, Diana. Bueno, fíjate que esto no lo había pensado como postrecito, pero vi este fin de semana la entrevista que le hizo Denise Merker a Marcelo Ebrard y la recomiendo porque me resultó muy interesante, no solo algunas apreciaciones de cómo Ebrard está concibiendo y está gestionando la negociación, bueno, no solo él por supuesto, pero como parte central la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá, y cómo pone ciertos elementos para la discusión en torno a la relación, particularmente que tenemos con ese país del norte, y también las condiciones que marcan ese cambio epocal, ¿no? Que supone ese mundo multipolar. Pero particularmente me llamó la atención una idea, ¿no? De la que hablaba ahí ante la insistencia de Denise sobre que pues la presión discursiva de Donald Trump sobre el asunto justo, ¿no? Esto de que México no está haciendo lo suficiente para combatir a
el crimen organizado y que la presidenta es muy buena persona, pero que está atemorizada, y digamos, la violencia discursiva que conduce a pensar en escenarios parecidos a lo que se vivió en Venezuela o lo que también están pensando respecto de Cuba. Y frente a ello le insistía, ¿no?, a Ebrard sobre qué, pues cómo leer eso, si realmente Estados Unidos estará a punto, ¿no?, de dar un paso hacia adelante en el interés intervencionista que tiene nuestro país. Y la respuesta de Ebrard me llamó particularmente la atención porque lo que dijo es, bueno, pues sí o no, un poco bajando esa tensión, pero decía, pero al mismo tiempo se están sentando a negociar en materia económica. O sea, Trump puede estar, ¿no?, por allá diciendo todo esto, pero en materia económica se están sentando a la discusión sobre temas que son muy sensibles, no solo para la economía mexicana, sino también para la economía de los Estados Unidos, ¿no? Hay algunos temas que para ellos es prioritario que se resuelvan bien con México, porque somos uno de sus principales compradores de ciertos ramos productivos, porque al mismo tiempo en la batalla económica con China, ahí también hace falta ubicar la proximidad productiva, que ese es el gran viraje, ¿no?, digamos, de los procesos de acumulación capitalista contemporánea, pensado ya no solo en la distribución y en el consumo que genera el mercado, sino en dónde están localizados los focos productivos. Y en pues en esa materia México se vuelve muy importante para ese país. Entonces me pareció interesante porque digamos que ante todo el ruido que genera Donald Trump, ¿no?, ante todo esto que generan, esto que conversábamos sobre los medios, las notas que buscan, ¿no?, generar también una discusión que también distorsione, pues eso otro va en paralelo. Entonces yo creo que realmente será muy interesante ver qué va a suceder en los días subsecuentes como resultado de esa negociación, pero lo cierto es que la conclusión a la que llegaba Ebrard es que, bueno, pues va a haber tratado de libre comercio unos años más y que era muy difícil que esto incluso lo sometieran a negociación año con año, porque incluso en ciertos procesos productivos eso resultaría desastroso para algunos empresarios e inversionistas estadounidenses, ya no hablemos de México. Entonces, bueno, no pensaba que fuera mi postrecito, pero me parecía que era un asunto interesante también para la conversación. Muy bien, Diana, claro que asunto interesante. Gracias. Arnoldo Cuellar, postrecito extendido, por favor. Serán dos temas, uno preocupante y lamentable y otro más frívolo. En el primero, esta asesinato de una buscadora en Guanajuato, de Patricia Negrete Tafoya. Tuviste aquí la semana pasada al académico y activista Fabricio Loruso hablando del tema. Bueno, pues es la cuarta buscadora, integrante de colectivas en Guanajuato que es asesinada y además otros desaparecidos. Y aquí, pues lo que está privando en la respuesta gubernamental es el festejo, la celebración de que han disminuido los homicidios, lo cual es cierto, no se puede discutir, pero que no es el único tema en materia de seguridad y en materia de la reconstrucción de la paz en Guanajuato, ¿no? La gobernadora no se ha pronunciado sobre este hecho, no lo ha hecho en general en otros crímenes de este tipo, la gobernadora Olivia Denis García, y luego salen con cosas como que, bueno, pues ya no eran buscadoras porque en realidad ya habían encontrado a sus familiares, lo cual es una cuestión ahí, digo, ontológica terrible, pues digo, los encontraron y lo que sea, afectaron intereses y producto de eso muy probablemente han sufrido estos atentados. No es en el tiempo que se resuelve esto porque ya no lo sean, pero en el caso de Patricia hay indicios más preocupantes de un intento de criminalización, de justificar su asesinato por vínculos de familiares de ella que en el pasado fueron también asesinados o fueron secuestrados por grupos criminales, ¿no? Entonces, bueno, pues dejar aquí nada más eso. El tema ha escalado muy fuerte a nivel incluso internacional, porque ya se pronunció la Comisión de Desapariciones de la ONU sobre el tema. Mientras tanto, pues aquí lo que están celebrando son los festivales de la FIFA en 2 o 3 ciudades de Guanajuato, a los que sí ha ido la gobernadora a celebrar los goles de la selección. Y por otro lado, ya en materia más frívola, nada más con respecto a lo que dije hace rato, ya me metí a
revisar algo rapidito en la inteligencia artificial, les voy a dar los datos. El valor total de la Liga MX en México ronda los 800 millones de euros contra 176 millones de la Liga de Ecuador. Solo una plantilla de Tigres, Monterrey, América o Toluca vale lo que vale todos los clubes, los jugadores de los clubes de Ecuador. Sin embargo, la selección de Ecuador sí es más valiosa que la mexicana, porque parece que esta pequeña liga, muchísimo menos sofisticada que la mexicana, es muy buena exportando jugadores, pues sobre todo a Europa, me imagino que es donde se hace el fútbol más caro, y entonces por eso sus estrellas con las que nos enfrentaremos el día de hoy, sí tienen un valor superior al del equipo mexicano. Lo dejo ahí como datos nada más para que cada quien saque sus conclusiones. Bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, con las disculpas por este error Montessori que me aventé, pero por favor, postrecito. Pues mira, quería comentar que sobre cómo Donald Trump y Benjamin Netanyahu han relanzado la carrera nuclear. Y eso es muy preocupante porque cada vez pues esto nos aproxima más a que podemos tener una catástrofe nuclear. Ustedes saben que Netanyahu lleva 30 años, literalmente 30 años, produciendo videos, se han hecho catálogos, así compilaciones, en donde desde hace 30 años dice que Irán está a 2 meses de construir una bomba nuclear, lo cual es pues un acto de cinismo porque Israel tiene desde hace muchas décadas un arsenal nuclear que no niega, pero tampoco confirma que tiene. Y mientras que Irán no tiene armas nucleares y es parte del tratado de proliferación, de no proliferación de armas nucleares, Israel no lo firma, no se compromete. Entonces, ¿quién sabe por qué hay que perseguir a Irán por algo que no tiene y por un compromiso que sí tiene? Y no se persigue a Israel por esas bombas que sí tiene y por un compromiso que no ha querido firmar. El caso es que esta guerra pues demostró que Irán estaba equivocado. Y eso es muy trágico para el mundo, porque Irán siempre intentó explicar, demostrar, convencer que no iba a construir un arma nuclear, no la ha construido hasta el momento, y sin embargo ha sido atacado una y otra vez y ha tenido que pasar por todo esto. En cambio, otro país como Corea del Norte, hace 20 años, en 2006, adquirió la bomba nuclear y desde entonces no los molestan. La lección es que Corea del Norte estaba en lo correcto al armarse y que Irán no estaba en lo correcto al no armarse. Entonces, después de todo esto y de que asesinaron al líder supremo, Ali Khamenei, que como ha dicho muy bien Arnoldo, es una dictadura religiosa, todo eso, pues sí, pero aquí estamos pensando en el tema nuclear. El líder supremo había dicho que no iban a tener, él fue quien dijo que no, lo mataron, pues bueno, ahora los incentivos son para que Irán sí se arme, para que prevenga que le vuelvan a hacer lo que le acaban de hacer. El problema es que si Irán lo hace, todas las otras potencias regionales que hasta el momento se han abstenido, pero que ya habían mostrado interés en adquirirla, como Turquía, como Saudi, como Egipto, incluso Emiratos Árabes y hasta Qatar, quieran ahora sí tenerla. Y si, por ejemplo, y eso significa que otros alrededor también la van a querer. Por ejemplo, si Egipto la tiene, un rival que suyo, como es Argelia, también va a querer la bomba. O sea, en lugar de prevenir que Irán adquiera el arma nuclear, lo que Netanyahu y Trump están logrando es relanzar una carrera atómica que además ya está en marcha, porque Trump se ha negado a reconfirmar a prorrogar los acuerdos de límites de armas nucleares que tenía con Rusia. Ya todos se expiraron. Y eso significa que ya están estos dos países, tanto Rusia como Estados Unidos, renovando su armamento nuclear. Entonces, pues bueno, pues ese es un tema muy grave. Mañana por la mañana va a aparecer en mundoabierto.info para quien tenga interés en conocer más a profundidad. Muy bien, muchas gracias, Temoris. Bueno, pues gracias, Arnoldo, Diana,
y Temoris por esta oportunidad. Ya saben que hay muchos comentarios aquí que dicen, maravillosos los cuatro, me encanta esta mesa, los admiro mucho, gracias por su voz, dice Alejandra Curiel Alarcón. Alfonso Teja dice, como todos los martes, en medio de un espléndido manejo del humor, la profundidad en esta mesa es proverbial, el cotorreo es adorno. Bueno, así nos despedimos de esta mesa. Pero falta mi estrellita, ¿eh? Sí. Es que llegaste tarde y ahí se compensa. Sí, lo de los cables enredados. Ya ves, siempre falta el estudiante, el compañero que te echa ahí. El palero del maestro. ¿Qué dices, Diana? Sí, siempre hay también, es verdad. Pero... Bueno, nos vemos la semana próxima. Gracias por esta Un abrazo. Gracias.